Bienvenido al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy, para nuestro podcast inaugural, queremos saltar al tema del bautismo. El tema del bautismo es uno de mis favoritos porque es un ejemplo revelador de un punto de la teología bíblica que prácticamente todos pensarían que entienden, pero que rara vez recibe mucha atención cuando se trata del texto bíblico. Sé lo que estás pensando, Mike, todo el mundo sabe acerca del bautismo. ¿En qué hay que pensar? Mucho, en realidad. Y no me refiero solo al debate sobre si los bebés deben ser bautizados o no, o sobre cómo se realiza el bautismo. Lo que estoy pensando es mucho más profundo que eso. Las tradiciones cristianas rara vez examinan los dilemas teológicos que sus propias posiciones sobre el bautismo provocan al crear tensión con otros puntos de la doctrina. Puede que no lo creas, pero creo que lo harás después de que terminemos. En esta primera sección, quiero definir brevemente dos términos para que todos entendamos de qué estamos hablando. Hay una variedad de puntos de vista y jerga relacionada con el tema del bautismo, por lo que debemos cubrirlos. Primero, está lo que se conoce como bautismo del creyente. Esa es la creencia de que solo aquellos que primero han hecho una profesión de fe en Cristo como Salvador son candidatos apropiados para el bautismo. Una vez bautizados, los creyentes se convierten en miembros de la Iglesia. Un resultado de esta visión es que solo los creyentes regenerados deben ser miembros de la Iglesia. El modo típicamente usado en el bautismo de los creyentes es sumergir el recipiente en agua, pero puede ser rociado o derramado. El modo es, por lo tanto, incidental, al menos para esta discusión. La idea clave aquí es que el receptor del bautismo tiene que creer antes de ser bautizado. La segunda opción es el bautismo de infantes, también conocido como pedobautismo. Esta es la noción de que los niños, antes de que puedan creer en Cristo, deben ser bautizados. El modo casi siempre es rociar o verter, aunque algunas congregaciones ortodoxas griegas sumergen a los bebés, rápidamente, podría agregar. El propósito o efecto percibido de bautizar a un bebé varía. En el catolicismo, se piensa que este rito quita el pecado original y trae al niño a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Los protestantes suelen etiquetar esta idea como regeneración bautismal. Sin embargo, eso no debe equipararse con la salvación, independientemente de lo que los católicos o los protestantes puedan pensar a nivel popular, ya que otros sacramentos y prácticas son necesarios para la salvación en la enseñanza católica romana. Sin embargo, la eliminación de la naturaleza pecaminosa elimina la condenación del pecado de Adán del bebé, de modo que si muere, su destino en el cielo es seguro. En las iglesias protestantes o reformadas, el significado del bautismo infantil varía. Al infante bautizado no se le quita la naturaleza pecaminosa, como en el catolicismo, pero el infante es hecho miembro de la iglesia. Si bien los protestantes no quieren sonar católicos, es probable que un ministro protestante suponga y enseñe que el bautismo de un bebé tendría algo que ver con el lugar seguro del bebé en el cielo en caso de que muera. Sin embargo, en términos más generales, en el protestantismo la relación entre el bautismo infantil y la salvación es bastante confusa, incluso dentro de algunos credos muy famosos. Te mostraré algunos ejemplos claros de ese problema en podcasts posteriores. Una generalización justa podría ser que el bautismo infantil supuestamente inicia al niño en el camino hacia Dios, por así decirlo. Se dice que el niño bautizado ha sido aceptado en una relación de pacto con Dios o Cristo, lo que tiene alguna conexión con la salvación en el sentido de que los protestantes de todas las tendencias creen que el niño finalmente confirmará su bautismo, ya que el bautismo es una señal de elección tal como lo era la circuncisión en el Antiguo Testamento, o al menos eso se supone. En otras palabras, los protestantes relacionan el bautismo de infantes con ser colocados en una relación de pacto con Dios. El problema, por supuesto, es que muchos niños bautizados crecen y no creen, aunque son hijos de padres creyentes. Esta vinculación consciente o inconsciente del bautismo y la elección con la relación de pacto, por lo tanto, presenta un dilema en el caso de aquellos que no confirman su bautismo. Da lugar a preguntas como, ¿no funcionó el bautismo, lo que sea que eso signifique, fracasó la elección? O tal vez no hay conexión entre el bautismo y la elección, en cuyo caso, ¿para qué sirve exactamente el bautismo y por qué es necesario?
O tal vez la idea calvinista de la perseverancia, la idea de que los elegidos, al final, creerán, simplemente debería desecharse. Pero si ese es el caso, eso también plantea la cuestión de la necesidad del bautismo. Si una persona elegida cree al final, bautizándolos como bebés no importa. Por lo general, en este punto, los padres o pastores reformados dirán algo acerca de que se necesita el bautismo para que el bebé entre en el pacto en caso de que muera antes de la profesión de fe, o algo así. Realmente no sé cómo eso refleja la idea reformada de solo la fe, pero esa pregunta generalmente se evita. Estas preguntas, en realidad, son solo la punta del iceberg. Menos importante para el significado teológico del bautismo es el modo, es decir, cómo se debe hacer. Ya lo hemos mencionado un poco, pero mientras presentamos conceptos aquí, también debemos decir algunas cosas al respecto. El bautismo por inmersión, nuevamente, se refiere a sumergir el recipiente bajo el agua para ilustrar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los bautistas hacen eso, mientras que las iglesias de los hermanos típicamente sumergen al recipiente 3 veces, se llama inmersión triuna. Lo hacen en el nombre del Padre, y luego del Hijo, y luego del Espíritu. En la modalidad de aspersión, el ministro o sacerdote sumerge la mano en el agua y la rocía sobre la cabeza del bautizado, ya sea niño o adulto. Verter sería exactamente lo que parece, el recipiente se moja mucho más de lo que lo haría si solo lo rociaran. Creo que es hora de un desafío en nuestro pensamiento sobre el bautismo. Comencemos con este problema o este asunto. ¿De dónde las diversas denominaciones obtienen estas ideas? Si bien todos dirían, la Biblia, eso no puede ser coherente, ya que hay mucha divergencia. En realidad, estas ideas surgen sobre la base de ciertas presuposiciones llevadas a varios pasajes y, aquí es donde entro en problemas, pensamiento descuidado acerca de los resultados. Lo que quiero decir con esto último es que la gente se contenta con no examinar hacia dónde conducen ciertas ideas, asumiendo que las ideas pueden mantenerse en un aislamiento teológico de otras partes de la teología. Realmente nunca deja de sorprenderme lo desconectado e incoherente que aparece el tema del bautismo en los sermones, la enseñanza de la escuela dominical e incluso en los libros de teología. Un ejemplo será suficiente para el tiempo que queda aquí en este primer podcast. En Colosenses 2:11 al 12, Pablo nos dice lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, todas las posiciones sobre el bautismo notan correctamente que este pasaje tiene alguna conexión entre el bautismo y la circuncisión. Pablo realmente no nos dice qué es eso, pero está bien. Él nos dice lo suficiente como para alejarnos de la mala teología, pero desafortunadamente eso no sucede. Lo que quiero decir con eso es que hay una conexión entre el bautismo y la circuncisión. Si existe una conexión, entonces parece razonable pensar que lo que decimos sobre el significado de uno debe ser consistente con el significado del otro. Suena bastante simple, pero rara vez es seguido. Insistir en esta consistencia entre los dos elementos que Pablo vincula elimina ideas comunes, como que el bautismo borra la naturaleza pecaminosa o que el bautismo tiene algo que ver con el perdón de los pecados o que el bautismo garantiza la fe eventual de cualquiera, ya que la circuncisión no hizo nada de eso, según el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de episodios, incluso a escala nacional, de judíos que fueron circuncidados cayendo en la apostasía. Su circuncisión no tenía una conexión necesaria con ser creyentes. Cuando se ordenó por primera vez la circuncisión a Abraham, en Génesis 17, todos sus siervos también tenían que ser circuncidados, creyeran o no en el Dios de Abraham. Ni siquiera les preguntaron. Si la circuncisión, y, por lo tanto, el bautismo, no tiene nada que ver con el perdón de los pecados o la fe, no puede usarse como base para cosas como creer que los bebés que mueren están en el cielo debido a su bautismo. No es difícil insistir aún más en el presunto significado de la conexión entre el bautismo y la circuncisión. ¿Qué pasa con las mujeres? Esa pregunta necesita respuesta, ya que las mujeres no fueron circuncidadas en Israel. Por cierto,
Tampoco es una tontería decirlo, ya que las culturas del Medio Oriente, incluso en los tiempos modernos, practican la circuncisión femenina. Dado que las mujeres israelitas no estaban circuncidadas, no eran miembros de la comunidad del pacto, o la pertenencia a la comunidad del pacto no estaba vinculada exclusivamente al acto de la circuncisión. Ese problema ciertamente afectaría la forma en que vemos el significado del bautismo. Espero que pueda ver que en realidad hay mucho en que pensar aquí. En los podcasts que siguen, te daré respuestas a estas y otras preguntas que tienen sus raíces en el texto de las Escrituras, no en una tradición teológica. Mi enfoque en los próximos podcasts será el bautismo infantil. Después de que eso esté cubierto, pasaremos a otras cosas.